regresar un poco sobre el tema que hemos tratado. Timoteo 3:16 es el centro de la doctrina nuestra. No podemos negar que nosotros somos unicitarios, no unitarios. Unitarios, los trinos también son unitarios, porque ellos creen en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa es la religión con la cual nació el dogma de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Apostólica, los primeros 400 años de existencia, nunca mencionaron la palabra Trinidad. Los escritos apostólicos y las cartas van dirigidas a la sana enseñanza acerca de Jesucristo como el único Dios verdadero y la vida eterna. Una de las normas de la sana doctrina es aceptar a Jesucristo como la Biblia lo dice. Dios fue manifestado en carne. Y ese es el tema que hemos tratado. Y voy a leerle rápido para que sigamos con la siguiente lección. Timoteo 3:16 tiene 6 lecciones. Ahí aparecen, cada rengloncito de esos es una lección. Primero dice, Dios fue manifestado en carne. Y ese es el tema que hemos venido tratando. Porque quien vino al mundo en carne fue Dios. Eso es lo que hemos dicho. ¿Quién fue el que entró al mundo? Dios. No fue la segunda persona, fue Dios. No fue la tercera persona, fue Dios. Dios fue el que entró al mundo. Y también hemos dicho cómo entró. ¿Cuándo entró? ¿Cuándo entró? Ya ustedes se acuerdan. ¿Cuándo entró? Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo, nacido de mujer y súbdito a la ley. ¿Cuándo entró? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. A Dios no lo coge la tarde nunca. Todo en Dios está programado. Todo está bajo decreto. No podemos decir que a Dios se le olvidó. A Dios nunca se le olvida nada. Jesús quedó de venir y Él va a venir en el cumplimiento del tiempo. No piense que Dios lo está esperando a usted. Hay gente que dice, es que el Señor no ha venido porque la iglesia no se ha preparado. No, no es eso. Porque no ha venido porque no se ha cumplido el tiempo. La Biblia dice, en Hechos 17 dice que Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces todo en la vida está determinado. Dios lo determinó y todo está bajo decreto. Su vida y mi vida está bajo decreto de Dios. Usted no se muere cuando usted quiera. La vida y la muerte están en poder de Dios. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hiero, yo sano, yo hago vivir y yo hago morir. Levantaré mis manos al cielo y diré, vivo yo para siempre. Su vida y la mía están en las manos del mejor médico, del Dios del universo. Gloria a Dios. Jesús vino, Dios vino al mundo. Hace tiempo hemos venido tratando la doctrina del nombre.
el nombre de Dios para esta dispensación es Jesús. Y en una lección que hablamos anteriormente sobre la doctrina del nombre, leíamos que las palabras Jehová y Yahvé fueron agregadas entre los años 700 y 1000 años, 700 a 1000 después de Cristo. Que las palabras Jehová y Yahvé no fueron usadas por los profetas, ni tampoco por Juan el Bautista, ni por Jesús, ni los apóstoles. Fueron agregadas por un grupo de rabinos que se llamaron los masoretas, no los masones, sino los masoretas. Era un grupo de rabinos que añadieron al canon de las escrituras, utilizando el tetragramatón de Éxodo 3, que aparecen 3 consonantes allí que por no tener vocales no tienen pronunciación, pero los masoretas le colocaron vocales, es decir, le añadieron vocales para que tuvieran una pronunciación, y la primera pronunciación que tuvo fue la palabra Yahvé, y luego la tradujeron a Jehová. Ni Yahvé ni Jehová son nombres originales. Por eso las nuevas Biblias, a partir del año 95, hace 20 años, de 20 años para acá, las sociedades bíblicas y la iglesia católica que utilizaba la palabra Yahvé, ya no la utiliza. Y las sociedades bíblicas que utilizaban la palabra Jehová ya no la utilizan. Las nuevas versiones dicen así: dice el Señor Dios, o Dios el Señor. Porque el único nombre que se conoce en la tierra de Dios es Jesús. Ese sí no es un nombre añadido, ni agregado, ni inventado. El nombre Jesús fue el nombre que el ángel dio. En el Antiguo Testamento, y solamente le estoy recordando, los profetas y los que tuvieron que ver con el canon de la Biblia siempre estuvieron pendientes de la revelación del nombre, pero no la obtuvieron, porque Dios les dijo, según Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12, dice: los profetas indagaron diligentemente acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y dice: a ellos se les reveló que no profetizaban para ellos, sino para los que habrían de ser herederos de la salvación que ha sido predicada a nosotros hoy. Dice, salvación que fue predicada por el Espíritu Santo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La ley fue dada por medio de ángeles, según dice Hebreos 2, por ángeles. Pero note usted la diferencia. Hebreos capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más, y hace la comparación de la ley, dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la palabra que dice que fue dicha por medio de los ángeles fue la ley. Porque la Biblia dice que Dios dio la ley a través de ángeles en manos de un mediador. Gloria a Dios, gloria al Señor, hermanos. No se me duerman, está muy temprano. Entonces dice el escritor a los Hebreos: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando de la ley, ¿cómo escaparemos nosotros, la iglesia, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios del Espíritu Santo,
y diversas manifestaciones del Espíritu según su voluntad. Y dice el mismo Hebreos capítulo 10, verso 26, dice: si pecaremos voluntariamente o deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y dice: el que viola la ley de Moisés, está hablando de lo mismo que habló Hebreos 2, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis vosotros que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la comparación que Hebreos 2 y Hebreos 10 hace, compara la ley de Moisés con el Evangelio y presenta el Evangelio por encima de la ley, por una razón simple: porque la ley fue dada por ángeles en manos de un mediador llamado Moisés, pero la gracia y la verdad, según San Juan capítulo 1 verso 17, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley de Moisés tenía su justa retribución cuando se violaba, y dice el escritor: cuánto más nosotros, que hemos recibido no el Evangelio por ángeles ni en manos de un mediador, sino que fue anunciada primeramente por el Señor. El Evangelio que usted y yo tenemos no lo trajo Moisés, ni lo trajo Juan el Bautista, ni lo trajeron los ángeles, lo trajo el Señor. El Evangelio que usted ha creído y que usted predica, hermano, nació de la boca del Señor. Fue Jesús mismo el que trajo el Evangelio. Y Jesús mismo quiere decir Dios mismo. Entonces en el Antiguo Testamento se buscó eso. 4000 años de historia que tiene el Antiguo Testamento, la gente buscó la revelación de cómo se llamaba Dios. Y Dios les dice: eso no es para ustedes, sino que está reservado para otro pueblo. Por eso San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, cuando se revela el nacimiento de Jesús, le dice que Dios, un ángel apareció a José y le dice: María, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. No le quepa la menor duda, ni tenga temor de decírselo al diablo y al que sea, que el nombre de Dios hoy es Jesús. Así no lo crea mucha gente. Amén. Ese nombre lo trajo un ángel. Le dice: no temas. Ese que viene, que es engendrado del Espíritu, se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando Jesús nació, ya estaban en el pesebre los ángeles. Le dijeron a los pastores que guardaban las vigilias de la noche: he aquí os damos, Lucas 2, 10 y 11 dice: he aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y San Lucas 19, 10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la oración sacerdotal de Jesús en San Juan capítulo 17, 2 veces, el verso 6 y el verso 26 de Juan 17,
en la oración, Jesús como sumo sacerdote, orando dice, les he dado a conocer tu nombre. Hermanos, no tenga la menor duda, el nombre del Padre es Jesús. El único nombre que Jesús dio a conocer fue Jesús. ¿Sí me entendió? El único nombre que Jesús dio a conocer fue el nombre de Jesús. San Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis conocido. Otro vendrá en su propio nombre, hablando del anticristo, y a ese recibirán. Yo les he dado a conocer tu nombre, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y por eso Pedro, sin equivocarse, dice, este Jesús es la principal piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A mí no me da temor decir que el nombre de mi papá es Jesús. ¿Cómo se siente usted? ¿Jesús solo? ¿Qué importa que le digan Jesús solo? Ese es el cuento de católicos y trinitarios. Pentecostales nos tienes que pesar, qué lástima. Nos dicen los evangélicos huerfanitos que porque nosotros no tenemos al Padre, que porque solamente hablamos del Hijo. Resulta que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Resulta que el nombre del Hijo es el nombre del Padre también. Porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Los que están huérfanos son otros. Son otros. Qué lástima, hay que orar por ellos. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo? Estoy haciendo solamente un recorderis. ¿Cómo entró Dios al mundo? Bueno, ya lo sabemos. Dios entró al mundo manifestado en carne. Hermanos, se lo recuerdo. Dios no vino del cielo manifestado en carne. Dios se manifestó en carne aquí. Él no vino en carne del cielo. Él vino a la tierra en calidad de Dios. Y aquí tomó forma humana, aquí. Aquí, porque María es de aquí, no de Medellín, de Judea. Hablo de la tierra. María es de la tierra. Por eso usted no puede decir, es que la segunda persona vino en carne. No, el que vino a la tierra, no en carne. Dios vino a la tierra, Dios vino a la tierra como Dios. Pero aquí se hizo carne, aquí. Sí, Señor. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Él vino aquí en calidad de Dios y aquí se hizo carne. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros aquí en la tierra. Y vimos su gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de bondad. Si el Señor hubiese venido en carne del cielo, en carne quiere decir que María estaba en el cielo, pero María era judía. Vino a Judea y allí tomó un cuerpo prestado. El cuerpo de María fue un cuerpo prestado. María no era un ángel. María no era un ser astral. Era un ser humano, era una mujer de Israel como cualquier doncella de Israel. Cualquiera podía haber hecho Dios esa elección, porque es Él el que tiene la potestad de hacerlo. Ella no tenía ningunos rasgos característicos ni divinos. Era una joven santa, sana, como muchas de Israel. Y Dios la escogió a ella.
No porque ella hubiese venido del cielo, no, María era una mujer común y corriente. De eso hay que tener claridad, porque la Iglesia Católica dice que María fue concebida sin pecado original. Eso es carreta, eso es herejía. Por allá andan con la sangre de Juan Pablo II. ¿Se dio cuenta? Usted se la perdió. Hoy estaban en Marinilla, hermano. Con la sangre de Juan Pablo II. Mire, ni la sangre de Jesús, que sí es inmaculada, no le dieron tanta importancia, hermano. Todo eso es herejía. Eso es una profanación. Eso es un desafío a Dios. Es una aberración idolátrica. Eso no es así. El único digno de gloria se llama Jesús. Gloria a Dios. Hermano, y la única sangre que merece reverencia y respeto es la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de cualquiera de nosotros, no importa la investidura que tenga, es sangre contaminada. Aún la sangre de María, porque era sangre de Adán. María no nació, como dicen los romanos, que sin pecado original. Eso es carreta. María nació como nació cualquier mujer. El único misterio allí de la concepción de Jesús fue que Él fue engendrado del Espíritu, por el Espíritu. Pero Jesús nació como nace cualquier ser humano. Pues dice la Biblia que Jesús en su nacimiento abrió matriz, dice la Biblia. Y dice 1 Juan 5:7, 5:6, dice: este Jesús que vino mediante agua y sangre. Es decir, que fue un nacimiento normal. El misterio y el milagro allí no fue el nacimiento, sino el engendramiento. El único que vino a la tierra sin pecado y sin mancha es Jesús. No le quepa la menor duda. El hecho de que nosotros no invoquemos a María aquí en nuestros cultos, eso no quiere decir que nosotros seamos profanos. Y siempre toda la vida nos han dicho: es que los evangélicos son malos porque no creen en María. Nosotros creemos de María lo que la Biblia dice, no lo que dice Roma. Nosotros sabemos que María fue una mujer irreprensible, y por haber sido una mujer irreprensible, Dios la escogió para tomar forma humana allí. Pero ella no tiene ningún misterio divino. ¿Cómo le parecen las contradicciones? Dice que María nació sin pecado original, pero últimamente se inventaron el cuento de que María ascendió a los cielos en cuerpo y alma en el año 1950. O sea que estuvo 1950 años en el polvo de la tierra. O sea que no era divina, porque si murió era porque no era divina. Y se inventaron entonces el cuento, el dogma romano, que ha sido mentirosa toda la vida, de que María subió en cuerpo y alma en el año 1950, es decir, ¿hace cuánto? 65 años. ¿Y en dónde estuvo antes? Esa carreta solamente se la come se la cree la pobre gente que ha vivido engañada toda la vida. Hermanos, amigos, el único digno de culto y de adoración es Jesús. Es Jesús, nadie más. Romanos capítulo 1, verso 25 dice: ya que cambiaron la gloria del Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos de los siglos. Nosotros creemos de María lo que la Biblia dice. No creemos que a María se le tenga que rendir culto, ni siquiera a los ángeles. No, Señor. Y menos a una estatua de mármol o de yeso o de lo que sea. Uno de los pecados por los cuales Israel fue condenado a vagar por el desierto y que muchos no entraron fue la idolatría. Y hoy vemos la religión ve una gente como tan buena gente, como tan inofensiva, pero están llenos de camándulas, de medallas. Usted va a las casas de ellos, están llenos de altares, de ídolos. Amigo, hermano, puede ser que usted no sea un borracho, ni un adúltero, ni un sicario, ni un ladrón, pero el pecado de la idolatría es un pecado igual al pecado del robo, de cualquiera de esos pecados groseros en la Biblia. Y uno de los pecados que más ofende a Dios es la idolatría. ¿Por qué? Porque usted está comparando a Dios con un pedazo de piedra, con una vitela, con una foto, con una imaginación, con una imagen de palo, de lo que sea. Usted está comparando a Dios, rebajando a Dios a esa posición. Amigos y hermanos, Dios ni siquiera se parece a eso. Dice Dios: mi gloria no daré a nadie, ni mi alabanza a esculturas. Yo, y fuera de mí no hay quien salve. Y dice, juró el Señor, diciendo que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Le rendimos culto solo a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿La respetamos? Sí. Pero aquí el único digno de gloria y de culto es el Señor. El que vino del cielo fue el Señor. María no vino del cielo. María, como Pedro, como Pablo, Juan y otros, los creyentes en Cristo, están en el polvo de la tierra y están esperando la primera resurrección cuando suene la trompeta. En el cielo, el único personaje que pasó por la tierra que está en el cielo es Jesús. No hay nadie más. Todo mundo, los que han muerto en Cristo, están esperando la resurrección, porque la resurrección es lo que les dará la inmortalidad. Y la inmortalidad es lo que le dará a la iglesia, a los cristianos que han muerto en Cristo, el cuerpo a la semejanza de Cristo. Entre tanto, hay que esperar, porque el número de los escogidos todavía no se ha completado. ¿Cuándo será? No lo sabemos. El tiempo, Dios es el dueño del tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Para qué entro? Esto es lo que yo les voy a repetir. Se lo voy a leer a la carrera. Amén. Ya ustedes tienen algunas notas por ahí. Y es muy importante, iglesia, que ustedes se acostumbren a traer un cuadernito, una agendita y escriban. Porque lo que uno oye solamente recuerda el 10% de lo que oye. Pero cuando uno logra escribir algo, cuando usted va y repasa la lección, se acuerda de muchas cosas, aunque no las escribió. Al repasar lo que escribió, recuerda otras. ¿Para qué vino Dios? Porque estamos hablando que el que vino aquí fue Dios. ¿Para qué vino? 1, para participar de carne y sangre. 2, para ser nuestro pariente cercano. 3, para ser en todo semejante a sus hermanos. 4, para ser hecho menor que los ángeles. 5, para revelarnos el nombre del Padre. 6, para anunciarnos o revelarnos su nombre. 7,
para gustar la muerte por todos. 8, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. 9, para librar a los cautivos del diablo. 10, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. 11, para expiar los pecados del pueblo. 12, para cumplir con la obra de la redención. 13, para socorrer a los que son tentados, a la descendencia de Abraham. 14, para enseñarnos cómo se adora a Dios. Y 15, para llevar muchos hijos a la gloria. Este es el multipropósito de Dios al entrar al mundo manifestado en carne. Gloria al nombre de Jesús. La segunda lección que ahí aparece en el verso 16 de lo que estamos estudiando es: Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Dice ahí, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. La primera lección es: Dios fue. La segunda es: justificado. Ahí les aclaro un poquito. En la Biblia la palabra justificar quiere decir declarar inocente o libre de toda culpa a un culpable. Eso sí se aplica desde el punto de vista de nosotros, los seres humanos. Es decir, dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como seres humanos y pecadores que fuimos, nosotros fuimos declarados inocentes, sin culpa, después de haber sido grandes pecadores. Pero fuimos declarados justos a través de la obra del Señor Jesús en la cruz. Eso dice la Biblia, desde el punto de vista de nosotros. Pero desde el punto de vista de Dios, a Él no le cabe esa expresión, porque Dios nunca ha sido esclavo, ni ha sido un pecador, ni ha tenido que ser declarado por nadie inocente. Él nunca ha pecado. Entonces se aplica de manera distinta el texto, el pensamiento cuando dice justificado en el Espíritu. No es que Dios haya sido declarado inocente porque nunca ha sido un pecador ni culpable de nada. En este caso se aplica de la siguiente manera. Se aplica que la manifestación de Dios en carne se justificó porque a través de su manifestación en carne, a través de su manifestación, de su ministerio, de su muerte y de su resurrección, Jesucristo rescató a la humanidad, salvó a muchos, y como terminamos aquí de decir, a través de esa obra Jesús llevará a muchos a la gloria. Ahí es donde dicen lo que se hizo, términos que nosotros utilizamos. Hombre, esto que se hizo realmente justificó el valor que se invirtió. ¿Sí me hago entender? Vea, hombre, sí, justificó lo que se hizo. Está bien. Entonces, ahí es donde se aplica que Dios fue justificado. Es decir, que la venida de Jesús a la tierra para hacer lo que acabo de estas 15 pensamientos, estos 15 pensamientos justifica o da la razón por las cuales Dios tenía que venir a la tierra. Es decir, por eso dice justificado en el Espíritu, y menciona varias cosas. Primero, cuando se habla de justificado, es decir, que la venida de Dios a la tierra se justificó y había razones por las cuales Él tuvo que venir a la tierra. Les acabé de mencionar 15. Y, primero, Él fue engendrado por el Espíritu. Engendrado.
No fue otra la razón. 2, engendrado por el Espíritu. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué más? Fue no solo engendrado, bautizado y ungido por el Espíritu. Ungido. Es bueno tener en cuenta lo siguiente, hermanos. Dicen los trinos, bueno, y si Él es Dios, ¿por qué tenía que ser ungido? Primero, el que bautiza con el Espíritu Santo es Él. San Mateo capítulo 3, verso 11 y Lucas 3, 16, que es el mismo texto, dice Juan, yo a la verdad los bautizo con agua con bautismo de arrepentimiento, diciéndoles que crean en el que vendrá después de mí. Dice Él, o sea Jesús, les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Si Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, es porque Él es el Espíritu. Es porque Él es el Espíritu. San Juan 7, 38 y 39 dice, el verso 37, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A mí, no dice vaya al Padre o vaya a la tercera persona, venga a mí. Amén. Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había descendido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí claramente está diciendo que Él es el Espíritu, que Él es el que bautiza. San Juan 4:10 le dice Jesús a la samaritana, si conocieseis el don de Dios, ¿y quién es el que te pide agua viva? Tú le pedirías y Él te daría agua que salte para vida eterna. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad los mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo resucitado se convirtió en espíritu vivificante. Y Él, después de la resurrección, antes de la resurrección, Jesús es el Redentor, porque con su sangre nos redimió. Después de la resurrección, Él es el espíritu vivificante, pero es el mismo Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿cuál es el asunto de que Jesús en el Jordán tenía que ser ungido? Allí hay un asunto que es bueno tenerlo en cuenta. Primero, en el Antiguo Testamento Jesús había dicho, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido para cumplirla. En el Antiguo Testamento, según la ley, el profeta, el sacerdote y el rey tenían que pasar por una ceremonia. En Israel se preparaba un aceite, un perfume finísimo compuesto de 5 especies que se llamaba la unción. Y cuando se ordenaba un sacerdote, el profeta ungía al sacerdote con ese aceite. Y cuando era un sacerdote, un profeta el que era ungido, lo hacía el sacerdote.
y cuando era un rey el que era ungido lo hacía el profeta. Es decir, habían 3 personajes en el Antiguo Testamento que eran los únicos que eran ungidos con ese aceite. Ese perfume que estaba indicando era figura del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y ese aceite, ese perfume lo caracterizaba para ejercer el ministerio o de profeta, o de sacerdote, o de rey. Esa ceremonia empezó en Éxodo capítulo 40, verso 15, cuando por primera vez Moisés ungió a Aarón como sacerdote, y Dios le dice a Moisés: la unción que Aarón y sus hijos recibirán les servirá como sacerdocio para siempre. Entonces Jesús de Nazaret vino a la tierra en calidad de Dios, pero también él ejerció el ministerio de profeta, sacerdote y rey. Entonces allí en el Jordán usted ve a Dios manifestado en carne, pero también allí ve al profeta, al sacerdote y al rey en una sola persona. Entonces Jesús, para dar cumplimiento a lo que era profeta, sacerdote y rey, tenía que ser ungido para cumplir la ley, porque la ley así lo establecía. Por eso cuando Juan el Bautista se negaba a bautizar a Jesús, Jesús le dice: deja ahora para que se cumpla toda justicia. Entonces, el bautismo y el ungimiento de Jesús en el Jordán era para dar cumplimiento a la justicia de la ley, y él vino a cumplir la ley. Jesús fue profeta, sacerdote y rey. Jesús ejerció, entonces por eso es que estamos diciendo de esa ceremonia que era conforme la ley. Dice que Jesús nació en el cumplimiento del tiempo y sujeto a la ley. Jesús se circuncidó, o lo circuncidaron en el tiempo que la ley señalaba, porque él vino a cumplir la ley. Gloria a Dios. A pesar de que ese era Dios allí también había una persona que tenía que cumplir esos 3 ministerios. Como profeta, Jesús en la tierra ejerció el ministerio de profeta. El profeta lo que hacía era proclamar y predecir. Proclamaba y predecía. Jesús como profeta proclamó el evangelio para su tiempo y predijo lo que ocurriría después de su muerte y su resurrección. Gloria a Dios. Jesús hasta la cruz desempeñó el ministerio de profeta. Después de su resurrección, hoy Jesús desempeña el ministerio de sacerdote. Hoy tenemos en el trono de gracia al sumo sacerdote. No tenemos un juez en el trono. Hoy, después de la resurrección, tenemos un sacerdote. Por eso, iglesia, nosotros tenemos una bendición muy grande. No tenemos un juez que nos mira y nos acusa y nos condena. Por eso dice que nosotros debemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Jesús, como sumo pontífice, está sentado sobre el trono de gracia como el Cordero de Dios, como el abogado, como el mediador, como el intercedor, como el Dios de amor. Gloria a Dios. Por eso el cristiano no puede estar juzgándose ni condenándose. Usted tiene que estar seguro de que es salvo en el Señor. Cristo no vino a perder el tiempo. La obra de Cristo es perfecta.
Si usted persevera en el Señor, será salvo. Iglesia, usted no tiene un Dios de ira. No, ese Dios de ira se manifestó en la cruz, azotando la persona de Jesús. Pero desde ese momento usted tiene un sacerdote, un pontífice, un abogado, un intercesor, un mediador, un pastor en el cielo. Aboga por usted, está aquí. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es una de las funciones de Dios, venir a la tierra. El profeta, y con esto termino, el profeta representaba a Dios ante los hombres. El sumo sacerdote representa a los hombres ante Dios. En el Edén, el hombre y Dios caminaban juntos, charlaban juntos, dialogaban juntos. Cuando el hombre pecó, el hombre y Dios se dieron la espalda. En el Calvario, Dios volvió a mirar al hombre. En el arrepentimiento, el hombre vuelve a mirar a Dios. Y en el bautismo del Espíritu Santo, el hombre y Dios se conjugan para hacer una sola cosa en el Señor. Por eso que viva el Evangelio, hermano, viva el Evangelio. Y abrace el Evangelio, porque es lo más grande que al ser humano le puede haber ocurrido en la tierra. Gloria a Dios, hermanos. Estemos de pies, démosle gracias a Dios, hombre. Tenemos un Dios maravilloso, soberano Dios. Te doy gracias en esta noche, porque tú eres muy bueno. Porque tú eres bueno, Señor. Amén, nuestro pontífice, nuestro sumo sacerdote. Tú viniste a la tierra, entraste al mundo, pasaste por este mundo turbulento, lleno de miseria, de traición, de dolor, de mentira, de falsedad. Pasaste por esta etapa del mundo, te hiciste carne, tomaste un velo, te cubriste para estar aquí en la tierra, para desplegar la gracia y la misericordia que el omnipotente Dios desplegó para la humanidad. Señor, gracias. Amén, te alabamos en esta hora. ¿Quién da un aplauso de gracias al Señor? Que espera en Dios, espera.